sea, yo le encuentro que no hay con quién votar, o sea, no hay por quién votar. Me parece muy infantil la actitud de los candidatos realmente de estarse tirando, digamos, por decirlo así, sacando trapos sucios y en realidad no se enfocan en lo que deberían. Y sobre todo me llama la atención algo de estas campaña política que se ha dado mucho énfasis a la parte moral, ¿verdad? A un lado muy moral de la sociedad que tal vez en la otra campaña, hace 4 años atrás, no se tocaba ese tema, ¿verdad? No era tan notorio. A las urnas sí voy a ir, voy a votar, es un derecho y es una obligación como costarricense, ¿verdad? Pero sin embargo antes deseo pues informarme aún más y no quedarme solamente con lo que dicen las redes sociales y los medios de comunicación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A. Hoy con el tema de un balance del proceso electoral del pasado 4 de febrero, en el cual las y los costarricenses pues asistimos a las urnas a elegir a las personas que gobernarán al país por los próximos 4 años, pero el proceso no ha terminado, todavía tenemos una segunda ronda y la idea de este programa es que hagamos un balance de lo sucedido, pero también de las expectativas de cara a la segunda ronda para promover que usted y todas y todos los costarricenses salgan a votar porque es nuestro deber y nuestro derecho y esperamos pues que de verdad la gente se apunte y salga a votar ese día. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor José Carlos Chinchilla Coto, quien es presidente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, también es sociólogo y pues por supuesto ha sido colaborador de Una Mirada en estos 10 años. Muchas gracias, José Carlos, por estar con nosotros todo este tiempo. Un gusto compartir más un tema tan relevante para la ciudadanía costarricense. Así es, también está con nosotros Hugo Picado León, quien es el director general del IFED, del Tribunal Supremo de Elecciones. Gracias, don Hugo, usted también siempre está presente con nosotros en estos procesos electorales. Gracias, doña Maribel, por la invitación. Es un placer conversar con usted y con dos tan buenos amigos, admirados académicos como don José Carlos y don Ronald. Además está con nosotros Ronald Alfaro Redondo, quien es investigador del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y desde luego ha sido un placer poder compartir con ustedes. La idea en este primer bloque es que hagamos un balance de lo sucedido el domingo 4 de febrero, una contienda electoral que nos dejó muchas sorpresas, muchas cosas buenas, cosas que deberemos mejorar como país. Tal vez, don Hugo, usted nos puede hacer un balance general de qué pasó el domingo 4 de febrero para la gente que nos acompaña con su audiencia. Claro, con mucho gusto. Bueno, esta fue la 17ª elección presidencial y legislativa que organiza el Tribunal Supremo de Elecciones desde 1953 y eso da una ventaja porque ya hay una base cultural democrática, ya hay un aprendizaje social de cómo debe conducirse la ciudadanía frente a un tema que es tan extraordinariamente importante y delicado en cualquier sociedad como es la definición de sus gobernantes. Los costarricenses hemos llegado a un acuerdo de que la manera en que vamos a elegir a nuestros gobernantes es por la vía democrática, por la mayoría de votos que obtengan los candidatos y fue en ese marco que el tribunal organiza esta elección que estaba dirigida a designar 60 cargos, 57 diputados y diputadas que ya quedaron electos por el voto popular y 3 cargos más que son el de presidente de la República y sus 2 vicepresidencias que queda para definir en la segunda ronda. Contamos con un padrón nacional que alcanza los 3.322.329 electores, la cifra más alta que hemos tenido de electores en la historia del país, mucha gente, distribuidos estos electores en 6.622 juntas receptoras de votos, tanto en el territorio nacional como en consulados, 54 consulados fuera del país. En términos generales hubo una participación de más de 2.100.000 electores, esa es la cantidad de personas que votaron, se superan los 2 millones de electores,
con niveles de participación electoral irregulares, fluctuantes. A simple vista, tal vez esto podamos profundizarlo con los académicos aquí presentes, pero a simple vista notamos que en el gran área metropolitana, en las zonas urbanas, los niveles de participación electoral fueron muy altos. Heredia y como provincia y Cartago como provincia ofrecieron un nivel de participación electoral del 72%, un 28% de abstencionismo, que es muy por debajo de la media nacional. San José un 31% de abstencionismo, que está dentro del margen de lo que se ha visto en los últimos años, y Alajuela también en ese margen con un 32% de abstencionismo, pero hubo un abstencionismo muy alto, sorprendentemente alto, diría yo, en los casos de Punta Arenas, Limón y Guanacaste. Siempre han sido provincias que votan menos en elecciones presidenciales que el gran área metropolitana, contrario a lo que ocurre en elecciones municipales, pero encontrar un 44% de abstencionismo en Punta Arenas sí es una cifra alarmantemente alta, y 40% tanto en Punta Arenas como en Limón. Ese es un tema que me parece, por supuesto, concierne al tribunal, pero concierne a los partidos políticos, concierne a la sociedad en general y al Estado costarricense, ¿verdad? Porque hay una diferencia muy grande en los niveles de participación electoral, por ejemplo, de Heredia y Cartago con un 28% y Punta Arenas con un 44% de abstencionismo. Entonces, eso encontramos. Por lo demás, fue un proceso electoral sumamente tranquilo, una jornada electoral ejemplar, así lo señalan los observadores internacionales, una jornada electoral con 25 partidos políticos participando, 13 a escala nacional, y el resto de partidos políticos participando en las provincias, y no obstante no hubo ni un solo incidente. El tribunal no tuvo que intervenir de manera urgente en ningún caso. Se recibieron llamadas, lo que siempre hay, consultas, denuncias menores que fueron resueltas de manera muy ágil. Para un día electoral, 800 llamadas para nosotros, 800 denuncias es realmente una cifra muy manejable, muy poquita, y ninguna de esas denuncias fue absolutamente nada grave. Entonces sí habla de una ciudadanía muy a tono con lo que se espera de una sociedad democrática, y finalmente todo un aparato electoral que funcionó muy bien, más de 93,000 agentes electorales que cumplieron su tarea adecuadamente y que le permitió al tribunal procesar los datos muy rápidamente y llegar ya a las 11 de la noche del día de las elecciones teníamos más del 80% de juntas procesadas, y al finalizar la transmisión de datos, que fue el lunes siguiente, ya se contaba con un 94% de juntas procesadas. Posterior a eso inicia, por supuesto, el proceso de escrutinio definitivo por parte de los magistrados, y inmediatamente al día siguiente de las elecciones comenzamos la planificación de la segunda ronda electoral. Toda una experiencia, José Carlos. Sí, claro. Por supuesto que hay que reconocer el gran trabajo del tribunal, el esfuerzo por comunicar las decisiones que tomaron en torno a llamados de atención a organizaciones religiosas. A mí parece que es un salto muy positivo. Esta elección es una elección en la cual los dos partidos más tradicionales, que sería el Partido de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana, juntos no llegan al 35%. Eso es un dato importante. Y por otra parte, efectivamente, ni sumando al Partido Republicano Nacional Social Cristiano, llegan al 40%. De tal manera que lo que llamaríamos las fuerzas más tradicionales no hubiesen podido ganar en una primera ronda, y eso abrió la posibilidad de que un partido, digamos, que ha tenido un papel
a nivel y una posibilidad de tener diputado a nivel legislativo llegase a esta elección a tener la votación más alta, seguida del PAC. Ninguno llegó al 25%. De alguna manera, ciertamente los Alvarado, don Fabricio y don Carlos y sus partidos, son perdedores porque no llegaron a ser electos presidentes. Y vamos entonces con ellos dos y sus partidos a ver una segunda ronda en la cual tendrán que hacer grandes esfuerzos para una política de alianzas que le permita llegar a uno de los dos. Los partidos tradicionales y las gentes que han estado con estos partidos tradicionales tendrán que ubicarse en una idea o en otra. ¿Su impresión general, Ron? Sí, creo que, bueno, rescato también y resalto sobre todo la labor ejemplar del Tribunal Supremo de Elecciones durante esta campaña. Creo que ha quedado a la altura de los tiempos en un contexto democrático bastante inusual en Costa Rica, ¿verdad? Los resultados que conocemos hablan de que estamos presenciando el fin de una etapa política, un periodo político de unos 70 años, ¿verdad? Un poquito, considerando los sucesos de finales de los 40 y demás. Y el hecho de que los dos partidos dominantes en esa época, por un lado Liberación y por el otro Social Cristianos, no estén disputando hoy día la elección la segunda ronda, habla de ese fin de esa época, ¿verdad? Ya la aparición de nuevas fuerzas, como el caso de Acción Ciudadana en el 2002, Frente Amplio un poquito después, y algunas otras agrupaciones que han venido apareciendo y compitiendo, habla y reconfiguró el mapa político, ¿verdad? Pero bueno, estamos, como digo, atestiguando eso. Estos periodos de cambio político son bien particulares. Muchos fueron los cambios que experimentamos el pasado 4 de febrero. Vamos a ir a una pausa, pero luego vamos a volver a hablar un poco de ellos para compartirlo con la gente que nos acompaña, con su audiencia. Quédense con Una Mirada, que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A. Hoy con el tema de un balance de qué pasó en las pasadas elecciones presidenciales del domingo 4 de febrero. Uno de los temas que más escuchó uno comentar a la gente después de los debates, sobre todo en redes sociales, que es un nuevo actor también en estos procesos, la gente no estaba contenta con la calidad de la discusión, con el nivel de los temas abordados. Una de ellas fue Priscila Chávez, quien es una joven estudiante universitaria quien compartió con Una Mirada sus impresiones antes del proceso electoral. Ella considera que la campaña electoral fue sucia, así la calificó, y no se enfocó en los temas prioritarios para el país. Me parece, tengo una posición que no debería de ser que la mayoría pueda decidir sobre los derechos que tendrían las minorías y que se está dejando llevar mucho, digamos, lo que es por ahora el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. Se están dejando llevar mucho por eso. Las campañas se están haciendo muy sucias, me parece. Me parece que, por ejemplo, ayer estaba viendo el debate del Canal 7 y me parece muy infantil la actitud de los candidatos realmente de estarse tirando, digamos, por decirlo así, sacando trapos sucios, y en realidad no se enfocan en lo que deberían. Digamos, en redes sociales también el movimiento es bastante fuerte y me parece que eso influye mucho realmente. Con respecto a lo que he visto de la gente, mucha gente no se ve motivada a votar. En realidad me parece que es muy importante, o sea, mi posición es que sí, deberíamos de votar todos, claramente, es nuestro derecho, debemos ejercerlo. Muy crítica la posición de Priscila. Sí, pero bueno, me parece que es un análisis que la juventud tiene derecho a hacer. Claro que sí.
y es un análisis pertinente que explica en alguna medida un fenómeno que vimos en las calles. Y es que a pesar de las grandes confrontaciones verbales que tuvieron los candidatos, la gente mantuvo una tranquilidad impresionante. Disfrutó del proceso. No se logró, porque es muy peligroso, digamos, uno lo ve en el fútbol. Así. Cuando los futbolistas se ponen agresivos, las gradas se ponen agresivas. Bueno, aquí no. Y eso expresa de alguna manera el distanciamiento y la prudencia que ha tenido la gente, ¿verdad? Y eso me parece positivo. Claro. Ciertamente, uno hubiera esperado que las discusiones se hicieran sobre los temas más relevantes para este país, y sabemos cuáles son: el tema del déficit, el tema del empleo, el tema del incremento de la criminalidad, la delincuencia organizada, el narcotráfico. Son temas esenciales que hay que resolver. Bueno, se fueron dando de una manera muy residual esos temas. Y creo que, bueno, hay una segunda ronda y hay una segunda oportunidad donde dos actores más focalizados tendrán que dar respuesta a esto. Yo les digo, señores candidatos, ¿y cuál es su respuesta frente a estos problemas? Eso es lo que creo que mucha ciudadanía espera. Sí, hubo condiciones, como hablábamos hace un rato, bastante inusuales en esta campaña. Una de ellas fue precisamente desde el lado de cómo se condujo la discusión, y fue precisamente porque los partidos tuvieron grandes dificultades para tomar el control de esa discusión, ¿verdad? Fuimos pasando entre varios temas. Primero estuvo el tema corrupción, después algunos asuntos de mano dura, inseguridad, respuestas más de ese tipo, y luego todo el tema en enero relacionado con el tema de la opinión consultiva de la Corte Interamericana. En fin, los partidos frente a ese escenario tuvieron que ser muy reactivos, ¿verdad? Nunca lograron tener, como uno diría, controlar esa discusión y conducirla, reconducirla hacia algunos de los temas que José Carlos mencionaba y que la persona que ahora, la muchacha joven que conversó con ustedes. Eso habla precisamente de la debilidad de los partidos, ¿verdad? La debilidad que no lograron atraer, digamos, la atención de los ciudadanos, y provocó en los electores grandes confusiones, dudas, incertidumbres, cambios entre candidatos. No tenían una decisión tomada muchos de ellos, o tuvieron grandes dificultades para tomar la decisión electoral. Yo añadiría que, bueno, desde mi punto de vista, la democracia exige hoy en día mucho más de los ciudadanos que hace 40 años. Y lo sustento en dos aspectos. Primero, el sistema de partidos ha cambiado mucho. Cuando a inicios de los años 90 se le preguntaba a la ciudadanía sobre afiliación partidaria en Costa Rica, el 94% de la población mostraba afinidad por algún partido político. Y en la época del votante costarricense de los años 70, 60, era muy usual escuchar: yo voto por Liberación, o yo voto por Unificación, o por el Partido Socialdemócrata o Social Cristiano, aunque el candidato sea el que sea, no me importa el candidato, yo soy de tal partido. Y había una suerte de asimilación de la adhesión a un partido a la adhesión a una fe religiosa, o a la adhesión a un equipo de fútbol. Era esa suerte de resorte el que generaba un atajo de conocimiento para la decisión del elector. Y claro, eso obedece a que la Guerra Civil del 48 constituyó o cristalizó un enorme clivaje en Costa Rica, una ruptura social entre liberacionismo, antiliberacionismo, con sus líderes históricos, don Pepe por un lado, el doctor Calderón Guardia por otro, con sus propuestas de Estado en algunos aspectos convergentes, en otros divergentes, y eso, además de las heridas de la Guerra Civil, generó esa ruptura que facilitaba mucho la decisión para el 90 y pico % de los electores. Hoy en día vivimos una realidad
de un sistema de partidos diferente, donde las afinidades partidarias apenas alcanzan a 3 de cada 10 costarricenses cuando mucho. El 7 de cada 10 costarricenses manifiestan que no tienen ninguna preferencia partidaria y esa tendencia va creciendo. Además tenemos un sistema de partidos mucho más volátil. Encontramos también en la excelente investigación que estaba haciendo don Ronald Alfaro y su equipo desde la Universidad de Costa Rica, cómo inclusive los electores van cambiando su decisión de voto de un mes a otro. Es decir, no es solo el tema de que Hasta hay de un una día para gran otro. masa una gran masa de abstencionistas, sino también que los que están decididos a votar en octubre dijeron por un candidato, en noviembre por otro, en enero por otro y terminaron votando por otro. Sí. Es decir, eso cambia mucho. Y mi segundo argumento va en torno a la tecnología. Nunca como hoy en día los ciudadanos de una sociedad democrática han tenido acceso a tanta información. La pregunta es, ¿cuál es la calidad de esa información? ¿Cuánta calidad hay en esa información? Sí. Porque claro, el costarricense de hace 40 años se informaba por radio, se informaba por prensa escrita, ya empezaba a aparecer la televisión. Ya en los años 80 la televisión era el principal medio para informarse, pero hoy en día tenemos redes sociales, tenemos tecnologías, y quieras o no, las fake news circulan por Facebook, por Twitter, como churros, circulan por todo lado. Entonces eso exige de la ciudadanía el ejercicio de criterio, capacidad de discernir, porque es cierto también que la información y las campañas políticas requieren también de noticias sensacionalistas, y es cierto también que en toda campaña política siempre hay una dosis de campaña sucia. ¿Por qué digo esto? En el siglo I a.C., Quinto Tulio Cicerón les escribió el primer tratado de campañas políticas que se lo dedicó a su hermano, que era el político romano Marco Tulio Cicerón, y hay un capítulo dentro de ese texto que se dedica a la campaña sucia, porque hacer campaña significa vote por mí porque soy mejor y no vote por él porque es peor, ¿verdad? Sí. Entonces el ejercicio de crítica del ciudadano hoy en día es algo particularmente importante, y por eso se requiere de un voto inteligente, y para eso de un voto informado con criterio, que sea responsable con la situación del país. Sí, y revisando las redes sociales y los comentarios de la gente de las diferentes noticias de los medios, había una posición como más crítica y más, como diría mi abuela, de no comer cuento tan fácil. Así lo comentó a una mirada don Hernán Murillo, quien se informó constantemente en televisión sobre el proceso electoral y considera que lo peor que puede pasar es que los candidatos prometen y prometen cosas que no van a cumplir. O sea, yo le encuentro que no hay con quién votar. O sea, no hay por quién votar. O sea, tanto uno como el otro y como el otro se tiran las pedradas. Ahora estaba viendo yo un resumen de lo que fue ayer, un debate, y realmente uno se queda con el pelo parado de ver lo que cada candidato expone para ser presidente. O sea, ¿qué ofrece para ser presidente? Y todos los candidatos están ofreciendo cosas que no van a cumplir. Entonces me parece como que estaba mucha la cancha embarrilada. O sea, en estos momentos, para mí, tengo uno, pero no lo voy a decir, pero sí, no hay en qué persignarse. Todo un reto significó en esta campaña electoral convencer al electorado, tanto así que el número de indecisos se mantuvo muy constante a lo largo de todo el proceso, e incluso pues viendo algunos números sobre el tema del abstencionismo, pues alimentó también al final el que la gente no saliera a votar. Sí, sin duda. Esta campaña nos dio la posibilidad de entender mejor qué son esos indecisos, ¿verdad? ¿Cómo son? ¿Qué piensan? ¿Qué perfil tienen? Y nos dimos cuenta a través de este ejercicio que ahora Hugo mencionaba, un seguimiento muy periódico, muy sistemático, a 1.800 personas en 4 momentos distintos,
logramos identificar que hay en realidad 3 tipos de indecisos, o hubo 3 tipos de indecisos en esta campaña. Están los indecisos que uno diría, los clásicos que se mantienen siendo indecisos desde el primer momento hasta el final. Nunca cambió, digamos, nunca dejaron su condición de ser indecisos. Ese es un grupo y fue un grupo importante. Pero algo que había pasado desapercibido, digamos, para muchos de las encuestas tradicionales, era el segundo tipo de indeciso que nosotros identificamos como indecisos que variaron entre candidatos. O sea, habían decidido apoyar a un candidato en octubre o en noviembre, pero después en diciembre cambiaron, en enero, digamos, mostraban otra opinión. Entonces, estos indecisos es como pensar en un salón de baile en donde al ritmo de la música cambian de pareja, ¿verdad? Entonces se van como los swingers. Los swingers, así le llamamos. Sí, así les llamaron, le llamamos sí. swingers. Los swingers. Eso había pasado desapercibido por completo en la campaña. Y después había otro tipo que es también bien distinto. Es gente que tenía un candidato en algún momento, al inicio de la campaña, a los 2 meses, pero luego volvió a ser indeciso, ¿verdad? Algo que sucedió en la campaña, alguna declaración de algún candidato, alguna manifestación, algún hecho, lo hizo devolverse a su condición inicial. Entonces, eso lo que habla y refleja muy bien es que la enorme dificultad que fue para los electores tomar esa decisión. Muchas veces esas decisiones no eran definitivas y estaban variando, fueron variando. Precisamente los resultados que hemos visto el 4 de febrero no pueden ser explicados, digamos, si no entendemos esa lógica. Claro. y ese comportamiento entre los indecisos. Y esa enorme volatilidad e indecisión en las personas. Cuando eso ocurre, hay condiciones para que se dé un resultado tan incierto, tan inesperado, como el que vimos el fin de semana. Y al final algunas de esas personas del todo no se decidieron a votar. Yo quería decir lo siguiente, a mí me parece que lo que está ocurriendo en algunas provincias con tan altos niveles de abstencionismo tiene que ver con un tema de gobernabilidad en el sentido de que, y de legitimidad sobre todo, en el sentido que la gente no siente ningún beneficio de la acción estatal, ni siente ningún beneficio de la acción política. Y eso devalúa mucho el interés por un proceso electoral. Posiblemente, entre peores sean las condiciones de acceso a las ventajas de esta sociedad, gente que está en pobreza, pobreza extrema, digamos, la motivación para participar en la política, luego de muchos años de desgaste, y es que retomo esto por lo que decías, el tema de las promesas no cumplidas, va generando un desgaste, un desgaste que tiene este tipo de expresiones y que además presenta un reto muy complejo para un país que podría encontrar, yo no digo en este momento, pero podría ser en la próxima campaña, gente que venga y tenga capacidad por alguna cualidad personal, de carisma o otro, de convocar a esa gente, de hacerlos llegar, digamos, a lo electoral de una forma no tanto racional, sino a través de lo que podríamos llamar acciones afectivas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, digamos, creo que la democracia y la clase política tiene que asumir esa responsabilidad. Claro. Una democracia no solo se expresa electoralmente, sino también en el acceso de oportunidades. Y esta sociedad, con las desigualdades que tenemos, está afectando eso. Sí, una de esas personas que se mantuvo indecisa hasta el final, que usted mencionaba, José Carlos, es Marianela de la U, quien comentó con una mirada antes del proceso electoral que la campaña no fue suficiente para motivarla o ayudarle a decidir por quién votar. Comentó que el fin de semana previo a las elecciones se iba a informar un poco más por sus propios medios para tomar la decisión final, pero como ella, muchas personas finalmente decidieron no salir a votar. Bueno, en realidad ha sido pues muy controversial, ¿verdad? En realidad se ve que los partidos políticos no, a mi criterio, ¿verdad? No me aporta y no me han motivado. Sin embargo, bueno, tengo esos días para sentarme y analizar y ver las propuestas de
de alguno de los candidatos. A las urnas sí voy a ir, voy a votar, es un derecho y es una obligación como costarricense, ¿verdad? Pero sin embargo, antes deseo pues, informarme aún más y no quedarme solamente con lo que dicen las redes sociales y los medios de comunicación. Mucha gente estuvo en esa condición y probablemente sigue en esa condición para la segunda ronda. Y eso genera una gran incertidumbre en cuanto a los resultados electorales. Claro. Y bueno, tengo una tentación a hablar un poco de las encuestas, tal vez después, pero no quiero desligarme del punto tan importante que acaba de señalar don José Carlos, porque apunta a un problema estructural de este país. Cuando vemos diferencias en la participación electoral tan brutales entre el gran área metropolitana y el resto del país, sí, algo está pasando. Muy y mal. Está pasando a nivel estructural, está pasando a nivel de Estado. Si los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas es no dejar a nadie atrás, tenemos que pensar qué está pasando. Cuando el 28% en Heredia y en Cartago el abstencionismo es del 28% y en Punta Arenas del 45%. Ahí hay algo profundo de un Estado que no está generando condiciones de equidad, donde los servicios públicos no son tan eficientes, donde se está generando una enorme brecha entre centro y periferia, exacto, entre lo que es gran área metropolitana y el resto del país. Y que esto tiene incidencia en lo que señalaba ahora la persona de esta última entrevista, y es los partidos políticos que no motivan. Porque este centralismo de nuestro país, esta concentración de riqueza y de infraestructura y de Estado en el gran área metropolitana, se refleja también en los partidos políticos. Costa Rica ha ido adoleciendo cada vez más de partidos políticos con penetración territorial, lo que en academia se llama los niveles de nacionalización de los partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos concentran su campaña, sus recursos en medios de comunicación, en un discurso de gran área metropolitana, ya en el gobierno, en soluciones para el gran área metropolitana, en temas de circulación por San José, sí, que es un caos, pero ¿cómo beneficia generar más calles en San José a la población indígena de Talamanca, sí, o a la población de Punta Arenas? Esas brechas hay que trabajarlas y los partidos políticos tienen que repensar sus estrategias en relación con las áreas periféricas. Un gran reto de cara a la segunda ronda, de lo que vamos a hablar en la siguiente pausa. Quédese con Una Mirada, que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A. Hoy con el tema de qué pasó el domingo 4 de febrero durante la elección presidencial, y pues en este bloque queremos hablar un poco de las expectativas que tenemos de cara a la segunda ronda. Don Hugo, tal vez si nos hace un resumen de qué podemos esperar de esa segunda convocatoria en el proceso electoral presidencial. Según la regla constitucional, cuando ninguno de los candidatos en las elecciones obtiene al menos el 40% de los votos válidos emitidos, será necesario acudir a una segunda ronda electoral que, según la Constitución Política, debe celebrarse el primer domingo de abril siguiente a las elecciones presidenciales. Obviamente el constituyente del 49 no pensó que a un futuro esa fecha iba a coincidir con Semana Santa. Con el domingo de resurrección. Lo cierto es que coincidió. Sí. Y tenemos unas elecciones en una fecha que para el Tribunal Supremo de Elecciones no son las idóneas, porque no es una fecha que propicie una mayor participación electoral, es una fecha en que muchas familias se van de paseo, se van de viaje fuera del país, la gente está conectada a otros temas y no precisamente el electoral. Pero lo cierto es que hay que hacer un llamado a la población, porque esta circunstancia que el constituyente no previó nos obliga a emitir el voto
en esa fecha, el primer domingo de abril, el domingo 1 de abril, y hacemos un llamado a la ciudadanía a elegir porque se requiere de la participación de la ciudadanía en democracia para designar a nuestros gobernantes. ¿Cómo se decide esta elección? Por mayoría simple. El que gane por un voto gana. Obviamente, matemáticamente, al ser dos candidatos nada más, el que ganará con un 50.1% de los votos, la mitad más uno de los votos. Inclusive la regla constitucional señala que si hubiera un empate, cosa que en estos tiempos es muy difícil con el padrón electoral tan amplio que tenemos, pero si hubiera un empate, quedaría de presidente el candidato de mayor edad. La elección, el tribunal la ha planificado, la tenía planeada desde un inicio, porque desde 1953 el tribunal en todas las elecciones ha hecho previsión presupuestaria para segunda ronda, y lo que resta es convocar a la ciudadanía a ejercer un voto informado, que es un voto responsable con Costa Rica. Ronald, ¿cuál sería el principal reto que enfrentamos como país de cara a esta segunda ronda? Mire, esta segunda ronda tiene una particularidad, y es que no era solo determinante, digamos, saber desde luego quiénes iban a ser los competidores que iban a entrar a la segunda ronda, pero sino también quiénes iban a quedar fuera. Principalmente porque, bueno, los que entraron necesitan el respaldo de los que quedaron afuera. Y en esta oportunidad, los dos partidos, digamos, más importantes en las últimas 3 décadas, Liberación y el Partido Unidad Social Cristiana, son los que han quedado relegados junto con otros, pero ellos son, ¿verdad?, los que han tenido toda una tradición, han estado en gobierno, tienen maquinarias electorales, digamos, algunas de ellas ya son más debilitadas, son más pequeñas, pero tienen una experiencia de cómo se manejan este tipo de procesos. Vamos ante un escenario en el que a los costarricenses a veces nos cuesta desenvolvernos, que es el tema de construir alianzas con gente y con grupos con los que quizás no necesariamente estamos plenamente de acuerdo, pero que tenemos que buscar ese tipo de alianzas. Y en ese ejercicio, creo, los candidatos van a salir a buscar cualquier apoyo, por pequeño que sea, y de donde puedan pescar. Como digo, es un escenario bastante complicado, y veremos cómo los partidos de los dos candidatos en la contienda van a ir maniobrando y desenvolviéndose en ese escenario. Va a ser muy estratégico, ¿verdad?, esas movidas en este momento. Sobre todo porque el panorama en la Asamblea Legislativa para cualquiera de ellos dos es muy similar al del actual presidente. Va a llegar con una fracción muy pequeña, la segunda minoría o la tercera, dependiendo de quién sea, y va a tener las mismas dificultades en el Congreso, igual con el tema de la construcción de las alianzas. Vamos a ver, vamos a esperar que nos depara esta segunda ronda, pero sí vamos a un escenario en donde cada uno de ellos necesita alianzas y apoyos de otros actores. Es probable, como lo hemos visto, un esfuerzo de ambos candidatos de atraerse líderes de partidos políticos. Pero yo tengo la impresión de que la posibilidad de que la persona que llegue a ganar va a estar más vinculada a la capacidad de llegar a alianzas con grupos económicos importantes, con sectores de trabajadores públicos, sectores campesinos, grupos organizados desde el movimiento campesino LGBT, movimientos feministas y también la Iglesia Católica. Es decir, en este momento, ciertamente, todos cuentan ahí. Todos cuentan. Frente a la debilidad relativa de convocatoria de los partidos tradicionales, sin dejar de lado la importancia del liderazgo que puedan tener, independientemente de si ganaron o evidentemente que quedaron fuera de la campaña, creo que va a ser más en la atracción de estos grupos de interés, en la negociación con esos grupos de interés, que se logre la credibilidad para lo que sigue. Y quiero decir algo más, y es lo siguiente. Yo creo que el futuro de Costa Rica
nos lo estamos jugando en esta campaña, este 1 de abril. Porque si no llegamos a puntos de acuerdo en los temas que anteriormente citaba, que son medulares, por lo menos el tema de la deuda fiscal y el tema de la seguridad y el empleo, si no llegamos a acuerdos ahí, este país puede ir por un rumbo del cual nos va a costar mucho sacarlo después. Entonces debería elevarse el nivel de la discusión de los temas, porque evidentemente de lo que hemos hablado durante el programa y de lo que hemos leído y lo que hemos visto en los videos, la gente no quedó contenta con las cosas que se hablaron durante la campaña. Consideran que les quedaron debiendo. Sí, sin duda va a ser el hecho de que sean dos candidatos, dos partidos hayan quedado otros por fuera, de alguna forma crea una oportunidad para que tanto el Partido Acción Ciudadana como Restauración Nacional puedan hacer públicos muchas de sus ideas, sus propuestas, qué es lo que pretenden, sobre todo cómo van a llegar a hacer lo que pretenden hacer. Y en esos ejercicios de negociación y diálogo con sectores, tiene que ser también muy transparente y muy claro de qué tipo de acuerdos se están logrando, a qué se están comprometiendo. Si es algo que, y algo que eso le facilitaría a las personas, pues comprender cómo es que los partidos políticos, cuál es su propuesta, cuáles son sus temas. Y ahí el tema es el equilibrio que tienen que tener los candidatos, Claro. porque cualquier negociación no puede sacrificar la base que ya tienen. Y eso es muy complicado. Sí, es cierto. Hay uno tiene en perspectiva que tal vez uno de los dos candidatos tenga más apertura que otro, pero ninguno la tiene realmente segura. Sí, concuerdo en eso, ¿verdad? Por eso digo, va a ser un juego muy estratégico. Si no hago nada como candidato, si recibo apoyo, pero se me están fugando, ¿verdad? Los que tenía, lo poco que tenía. Porque si nos ponemos a ver, el Partido Acción Ciudadana en el 2002 obtuvo un 25%, la primera elección, pero era el tercer partido, ¿verdad?, en competencia. Hoy día estamos hablando de que los dos que están, el primero tiene 25, el otro 22, o sea, estamos hablando de niveles muy bajos de apoyo, comparativamente. Entre ellos dos sumarán un millón de votos. Necesitan bastante más. Necesitan bastante más y como digo, de actores que quedaron, digamos, fuera del juego. Entonces van a tener que jugar, maniobrar delicadamente en ese proceso. Sí, porque no solo están los indecisos, los que no salieron a votar, sino también los que sienten que ya mi candidato no quedó, entonces no es conmigo. No es conmigo la cosa, pero sí es con ellos al final de cuentas, ¿verdad? Porque como dice José Carlos, es una decisión país la que se está tomando y hay temas demasiado importantes como para que no se discutan, ¿verdad? ¿Cómo no? Y esto tiene que ver también con un llamado no solo a la calidad de los electores, sino a la calidad de los políticos. Cuando una sociedad centra su campaña en temas monotemáticos, eso tiende a polarizar. Y la polarización extrema fractura a las sociedades. El arte de la política es unir, es lograr acuerdos en sociedades heterogéneas. Porque claro, todos somos diferentes, todos tenemos puntos de vista distintos, defendemos intereses divergentes, pero hay que crear puentes y esperar una buena campaña electoral de segunda ronda demanda una muy buena actitud de los dos candidatos que participan en la segunda ronda para unir a la sociedad antes y después de las votaciones, porque hay que quedar claros en esto, aunque el presidente de la República lo elija un partido político, va a ser el presidente de todos y va a tener que unir. Exactamente. Bueno, pues esa es una de las inquietudes de nuestro último entrevistado, Alejandro Alfaro, quien es un joven universitario que se informó por medio de redes sociales, televisión y periódicos sobre el proceso electoral del 4 de febrero y pues que pues ahora seguirá informándose para tomar una decisión adecuada. Pero él resaltó la presencia del tema de la moral dentro de la campaña política. Básicamente me he informado a través de Facebook de lo que también son las contiendas electorales que se han hecho vía televisión, ¿verdad?, a través del periódico. Y sobre todo me llama la atención algo de estas
campaña política que se ha dado mucho énfasis a la parte moral, ¿verdad? A un lado muy moral de la sociedad que tal vez en la otra campaña, hace 4 años atrás, no se tocaba ese tema, ¿verdad? No era tan notorio. Yo considero que esta campaña sí se ha mostrado de cierta forma concreta en ciertas propuestas, ¿verdad? Electorales. Sin embargo, tergiversa mucho, digamos, no es como muy exacto con los temas. Han sido muy pocos los partidos políticos que llegan a decir, ok, estas son nuestras propuestas y a esto es lo que vamos a trabajar durante este gobierno, que son 4 años. Mucho que trabajar para este domingo 1 de abril. Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que tal vez cada uno de ustedes haga una exhortación a la población para que acuda a las urnas, para que ojalá tanta gente no se quede en la casa, sino que de verdad decida aportar en la decisión de los destinos del país. Sí, yo quisiera decir que bueno, las elecciones son el evento más importante de una democracia. Todos los que estamos la enorme mayoría de los que tenemos el derecho a votar en Costa Rica hemos nacido y hemos vivido toda nuestra vida en democracia. Eso nos pone y nos da una enorme responsabilidad como ciudadanos. Este no es el momento para abandonar a la democracia, sí, necesita claro, de nuestro aporte. José Carlos. No, yo lo que le digo, ciudadano y ciudadana, usted tiene un derecho y el poder para elegir asertivamente una persona que pueda realmente lograr articular las fuerzas del país para salir adelante. Los problemas son inmensos, pero no son tan grandes ahora como para que no los podamos resolver. Alguien que dialogue, alguien que entienda las diferencias, alguien que sea incluyente en la gran diversidad de personas que conformamos esta sociedad, sería una buena elección. Decida usted quién es. Que no vence el abstencionismo. Ay, sí, por favor. Participemos, es necesario para la democracia. Tenemos el poder de decidir. Hay 3.500 millones de personas en el mundo que nunca han podido decidir quiénes son sus gobernantes, que se los imponen. En este país tenemos la dicha de poder designar, poder elegir a nuestros gobernantes. Participemos, la mesa está servida, el Tribunal Supremo de Elecciones va a tener todo listo el 1 de abril para que los 3.322.329 costarricenses ejerzamos el sufragio dentro y fuera del país y tenemos todavía unos días para reflexionar. Un voto informado es un voto inteligente, sea responsable con Costa Rica. Sí, salga a votar, definitivamente es algo en lo que tenemos que insistir. La gente tiene que salir a votar, es nuestro derecho, es nuestro deber. Yo siempre también le hago un particular llamado a las mujeres porque para mí es muy importante reflexionar claro, que cuando mi abuela nació no tenía derecho a elegir ni a ser electa y estamos hablando de muy poco tiempo, o sea, generacionalmente es muy poco tiempo, nos ha costado mucho ganarnos ese derecho a las mujeres en todo el mundo y por supuesto pues que tenemos que defenderlo saliendo a votar, pero todas las personas tienen que salir a votar, personas adultas mayores, jóvenes, tenemos que responderle a nuestra patria porque el voto es un derecho que se defiende ejerciéndolo. Así que por favor salga a votar este 1 de abril, usted ya conoce la dinámica, sabe a dónde le toque, sabe el horario, no se quede en la casa, decida por Costa Rica. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar una vez más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.